que algunos neurólogos empezamos a dedicarnos a atender a estos pacientes y a lo largo de estos 20 y pico de años hemos ido construyendo un centro multidisciplinario que en este momento atiende a 1.200 pacientes de Buenos Aires y de el interior del país. 500 de esos pacientes son de Buenos Aires y el resto son pacientes del interior a quienes atendemos en forma conjunta con su médico del lugar o con su médico de cabecera. En este momento somos 4 los neurólogos que nos dedicamos enteramente y casi exclusivamente a la atención de pacientes con esclerosis múltiple, y además de eso tenemos un equipo de neuropsicólogos, rehabilitadores físicos, kinesiólogos, enfermeros y un área de internación para hacerles a estos pacientes las cosas que requieren internación. Además de la asistencia, nos hemos dedicado también en estos años a investigar en lo que en Argentina se puede, y hemos producido unas 60 publicaciones en revistas del extranjero. Sobre todo nuestro foco lo hemos puesto en investigar la epidemiología de la enfermedad en la Argentina y en el resto de Latinoamérica. Y así es que estudiamos qué cantidad de pacientes hay, cómo está compuesta esa población, qué características genéticas tiene, cuáles eran los factores de riesgo para que a estos pacientes les fuera mejor o peor a lo largo de su enfermedad. Hemos participado de muchos ensayos clínicos de nuevas drogas, que después algunas fueron aprobadas y otras no. Y en tercer lugar nos hemos dedicado a la docencia con el fin de educar médicos que se dedican a la esclerosis múltiple, tanto en nuestro país como de Latinoamérica, y continuamente recibimos pasantes de Latinoamérica. De hecho, ayer llegaron 2, pero prácticamente en todo momento tenemos 2 o 3 pasantes que están por 1 semana, 2 semanas o cursos de 3 días, y nos dedicamos además a formar el recurso humano propio para que se quede con nosotros en nuestro servicio. Esa es un poco nuestra pequeña historia, y ahora, hablando concretamente de la enfermedad, me gustaría contarles que hace ya varios años hemos hecho el primer trabajo en Latinoamérica para demostrar la prevalencia de la enfermedad, es decir, para saber cuántos pacientes hay en nuestro territorio. Y nosotros encontramos que para Capital Federal y Gran Buenos Aires la prevalencia era de aproximadamente entre 18 y 20 enfermos por cada 100.000 habitantes. Lo que significa que en este momento habría en la Argentina entre 6 y 8.000 pacientes para todo el territorio. La otra cosa que estudiamos es la incidencia anual de la enfermedad, es decir, cuántos casos nuevos por año serían esperables en nuestra población, y encontramos que ese número era de 2 enfermos nuevos por año por cada 100.000 habitantes. Y estudiamos ese fenómeno a lo largo de 10 años, y lo que vimos es que hay una tendencia a que la enfermedad aumente su incidencia, es decir, que hay factores que no sabemos cuáles son, que hacen que
a medida que pasan los años, serían más los casos nuevos por año. Después que se hicieron esos trabajos, colaboramos con otros que se hicieron en el resto de Latinoamérica, y así es que casi todos los países en este momento de Latinoamérica ya tienen sus estudios de prevalencia. Imagínense que es muy importante saber cuántos pacientes hay en un país, porque es necesario saber qué cantidad de recursos hay que dedicar a este problema, ¿no es cierto? La primera cosa importante de una enfermedad, yo creo, es saber el impacto de la magnitud sanitaria que tiene ese problema. Entonces, en el caso de esclerosis múltiple y en el caso de Argentina, el problema es para 6.000 a 8.000 personas con sus familias. O sea, no es una enfermedad de un tremendo impacto sanitario, pero sí lo es para esos pacientes y sus familias, en el sentido que, como ustedes saben, es una enfermedad que afecta a personas jóvenes. La enfermedad aparece entre los 20 y los 35 o 40 años, y es una enfermedad que lesiona distintas partes del cerebro, de la médula espinal, que da síntomas y que muchas veces deja secuelas, sobre todo a medida que la enfermedad avanza, y por lo tanto puede ser discapacitante para personas jóvenes que están empezando a armar sus vidas. Esto empieza cuando una persona está empezando sus estudios, está a punto de casarse o casándose, o a punto de tener hijos, o cuando empieza su etapa productiva, digamos, en el trabajo. Por lo tanto, más allá de la discapacidad que podría causar, produce un tremendo impacto psicológico, porque es una enfermedad de evolución impredecible, y eso hace que estas personas y sus familias se vean muchas veces tremendamente afectadas. Volviendo al asunto de la prevalencia de la enfermedad, me gustaría contarles que afortunadamente en nuestro país la prevalencia de 20 enfermos por cada 100.000 habitantes es 10 veces menor a la prevalencia de esta enfermedad en Estados Unidos, Canadá o norte de Europa, donde la prevalencia es de aproximadamente 150 a 200 enfermos por cada 100.000 habitantes. O sea, primera cosa que llama la atención, entonces, para nuestra región, la prevalencia es de 10 veces menos. Y esa regla se cumple desde Ushuaia, ciudad en la que hemos, una de las ciudades en las que hemos estudiado el problema, hasta San Pablo. Se cumple ese número o esa prevalencia de 20 enfermos por cada 100.000 habitantes. A medida que avanzamos hacia el Ecuador, hacia las zonas calientes, digamos, la prevalencia disminuye de una forma importante, a tal punto que en países como Colombia, Perú o Venezuela, la prevalencia es entre 2 y 4 enfermos por cada 100.000 habitantes, o sea, hasta 10 veces menos que nosotros. De alguna manera ese fenómeno era esperable, porque estos estudios de prevalencia ya se habían hecho en el hemisferio norte y se había visto que
en las zonas frías, en, digamos, latitudes norte extremas, la enfermedad era mucho más frecuente, y a medida que uno se acerca al Ecuador, la enfermedad es muchísimo menos frecuente. Esa misma regla se cumple para el hemisferio sur, pero además con la gran diferencia de que todos 10 veces menos. Las explicaciones para eso, todavía no tenemos una única explicación, pero parecería que la genética o los genes que tenemos nos predispondrían más o menos a tener la enfermedad, o por otro lado también habría genes protectores. Una cosa que llama la atención es que los lugares de máxima prevalencia de la enfermedad en el mundo casualmente tienen que ver con las expediciones que hicieron los vikingos desde los países nórdicos, actualmente Noruega y Suecia, a distintos lugares del mundo. Todos los lugares a los que fueron los vikingos en sus expediciones son los lugares que más prevalencia de la enfermedad tiene. Lo que hace pensar que los genes que ellos llevaron son genes que de alguna manera predispondrían más a tener la enfermedad. De hecho, esta enfermedad es mucho más prevalente en la raza blanca y concretamente en los caucásicos. Es mucho más frecuente en los nórdicos y es mucho más infrecuente en los negros y en los indígenas de todos los países. Inclusive se han hecho estudios en distintas tribus indígenas donde la enfermedad no existe. O sea que parecería indudable que el asunto genético o la transmisión a través de los genes tendría mucha importancia. Sin embargo, esa explicación no alcanza y habría otros factores que también predispondrían a la enfermedad y que esos factores estarían en el ambiente. Da la casualidad que esta enfermedad es mucho más prevalente a los lugares densamente poblados, pero no solamente densamente poblados, sino más desarrollados en el sentido económico. ¿Alguna vez ustedes habrán visto fotos satélites sacadas con satélites donde se ve la Tierra de noche y se ven algunas áreas más iluminadas que otras que corresponden a ciudades, digamos, desarrolladas y donde hay energía, etc.? Ese mapa, o mejor dicho, esa fotografía sacada por un satélite se parece mucho a al mapa, digamos, que representa las áreas de mayor prevalencia. O sea que parecería que factores relacionados con el desarrollo económico contribuirían a el desarrollo de la enfermedad. Esta enfermedad, como después
después les contaremos es una enfermedad autoinmune en la que nuestro sistema de defensa en determinado momento se equivoca y deja de reconocer lo propio y lo ataca, sobre todo con sus glóbulos blancos y los linfocitos, como si fuera ajeno. Es decir, hay una pérdida del reconocimiento de sí mismo o de la yoidad y nuestro sistema inmune ataca lo propio. Por eso decimos que es una enfermedad autoinmune. Doctor Edgardo Cristiano, estamos aquí en el Centro Cultural Ex Cine Teatro Roma, aquí en Marcos Paz, donde usted ha dado una charla junto a otros facultativos acerca de lo que hoy en realidad es concientizar acerca de una semana en la cual tiene que ver con la esclerosis múltiple. Exactamente. A ver, si nos puede definir qué significa la esclerosis múltiple. Bueno, en primer lugar, no tiene nada que ver con la arterioesclerosis. Ajá. Se parece solamente el nombre, pero es una enfermedad totalmente distinta y no tiene nada que ver. Esta es una enfermedad neurológica, pero de los jóvenes. Ajá. Es una enfermedad que ataca a los pacientes entre los 20 y los 40 años. Así es. Y es una enfermedad que evoluciona muy de a poco, en forma de brotes, llamamos nosotros, y remisiones. Es decir, aparecen síntomas neurológicos, por ejemplo, dificultades para ver doble, ver borroso de un ojo, que se adormece una parte del cuerpo, que pierde fuerzas la persona en una parte del cuerpo, que tiene dificultades para caminar y no sabe por qué. Estos síntomas habitualmente al principio aparecen y desaparecen en 2 a 4 semanas. Y ocurre que muchas veces, hasta que el paciente llega al médico o se le hacen estudios, todos sus síntomas ya han pasado, para volver a aparecer 1 o 2 años después en otro lugar del cuerpo. Y esto hace que muchas veces la enfermedad tarde un tiempo en diagnosticarse. ¿Cómo hacemos para prestar atención? Digo, y darnos cuenta. Es muy importante que los pacientes consulten si notan algunos de estos síntomas que duran más de una semana. Consulten a su médico. En segundo lugar, es importante que el médico sepa de qué se trata o conozca la enfermedad. Es una enfermedad rara desde el momento en que hay solamente 8.000 enfermos en todo el país. Claro. Por eso no es una enfermedad frecuente en la que el médico piensa constantemente, pero es muy importante que la conozca para justamente hacer los estudios necesarios rápidamente y detectarla y tratarla. Tenemos tratamientos en los últimos años que hacen que la enfermedad no progrese o progrese mucho menos, y estos medicamentos permiten controlarla. Es importante el concepto que estos medicamentos son mucho más efectivos cuando antes se los usa. Por ese motivo es que insistimos en que el diagnóstico debe ser hecho rápidamente, tempranamente, no después de 10 años o 15 de que la enfermedad ha evolucionado. Claro, claro. Cuanto antes se lo agarre, como todo, ¿no? Por eso no es... ¿Hay cura? No, todavía no hay ningún medicamento que cure la enfermedad, sí que la controle. Que la controle. Significa que los medicamentos deben ser tomados en forma continua, porque hacen que la enfermedad no progrese o progrese mucho menos. ¿A qué especialista hay que ver en caso de que uno, digo, un neurólogo, otra área? Son los neurólogos quienes se ocupan del tratamiento de esta enfermedad, y dentro de los neurólogos hay centros específicos. Por suerte, desde hace unos cuantos años en Buenos Aires hay 4 o 5, en el interior del país hay centros que también se dedican a la atención específica de estos pacientes. Esto quiere decir que tienen mucha experiencia en el manejo de estos pacientes. ¿Hay centros estatales o son privados? Hay centros privados, como en el caso del mío, que está en el Hospital Italiano, y hay centros en hospitales públicos también. O sea que todo paciente podría tener acceso a estos
los centros. Por lo que usted planteó en su conferencia, ¿es una enfermedad de la modernidad? Y bueno, es una enfermedad mucho más frecuente, parecería, en este siglo que en siglos, o mejor dicho, en los últimos 100 años que antes. No sabemos la causa de eso, podría estar relacionado a factores del ambiente, digamos, al progreso, entre comillas, o es mucho más frecuente, digamos, en lugares desarrollados. ¿Es más frecuente entonces además en clases medias que en clases indigentes o pobres? Parecería ser más frecuente en la clase media y alta, no sabemos tampoco el motivo. Y la otra cosa importante es saber que afortunadamente en nuestro país la enfermedad es 10 veces menos frecuente que en Europa o en los Estados Unidos y Canadá. Parecería que hay factores del ambiente o factores en nuestros genes que nos protegen. ¿Y cuestiones del medio ambiente puede llegar a tener que ver algo? Parecería que hay factores del medio ambiente como el grado de exposición a la luz, los niveles de vitamina D que tenemos, esos parecerían ser algunos factores que podrían predisponer a tener la enfermedad, pero que todavía no están absolutamente aclarados. Esta es una semana mundial, ¿no? Es una semana mundial de la esclerosis múltiple, sí. ¿Y cuál es la diferencia con la arteriosclerosis, que uno es la que más conoce, posiblemente? Bueno, en medicina la palabra esclerosis quiere decir cicatrización o fibrosis. La arteriosclerosis es un problema de las arterias. Acá las arterias no tienen absolutamente nada que ver. Acá, en esta enfermedad, el problema es inmunológico, es decir, que nuestro sistema defensivo contra los microbios o contra los virus en determinado momento confunde a la mielina, que es una sustancia que recubre nuestros cables que hay dentro del cerebro, con probablemente un microbio o un virus y la ataque pensando que es extraña. Por eso se llama enfermedad autoinmune. Nuestro sistema inmune ataca a partes de nuestro cuerpo. ¿Científicamente se está trabajando para encontrar una solución definitiva? Muchísimo. En todo el mundo se está trabajando muchísimo para buscar mejores tratamientos y de hecho en los últimos años han aparecido varios medicamentos más potentes o superadores inclusive de los antiguos. ¿Y en el mundo se tienen cifras de cuántas personas pueden sufrir esta enfermedad? Sí, en el mundo hay entre 2,5 millones y 3 millones de enfermos, sobre todo en el norte de Europa, en Estados Unidos y en Canadá, como les decía, donde están concentrados la mayoría. Por último, si no se detecta en el tiempo o se detecta preventivamente la enfermedad, ¿qué es lo que provoca? ¿Una discapacidad permanente? Claro. El problema es ese, que estos brotes que tienen los pacientes pueden dejar secuelas y esas secuelas producir discapacidad que se acumula a lo largo de los años. Y eso justamente es el objetivo del tratamiento, evitar la acumulación de secuelas y por lo tanto de discapacidad. Usted me hablaba problemas en la vista, problemas al caminar, ¿en el habla también? En el habla también y también problemas cognitivos, es decir, en el funcionamiento mental de las personas, ¿no? Si un paciente no es tratado tiene una alta chance de, con el correr de los años, de tener inclusive problemas en su funcionamiento mental. ¿Y de esta propia enfermedad le puede provocar la muerte? No, no es una enfermedad mortal, pero sí es discapacitante. Claro. Bueno, sí. Con lo que conlleva eso no solo la persona, sino todo el grupo familiar. El grupo familiar, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días.